Amigas, amigos de Ultimátum MX, ¿cómo están? Muy buenos días. Esto es Arsenal de Plumas. Bienvenido, mi querido Altúzar. Altúzar. Mogel. No, Moguel. Acá estamos. Qué gusto. Pues ya estamos en ambiente decembrino, así que por eso estamos muy relajados, contentos. Y bueno, pues hoy es ya jueves 14 de diciembre. Estamos ya a 15 días de que cierre el año. Pues un año muy interesante. Y el que viene será mucho más caliente, como decimos en el ámbito caliente para político, ¿no? Pero frío para otros. Frío para otros. Hablemos de los fríos de una vez. Échale. ¿Qué les parece? Sale, pues jefe. llevamos en nuestro llamado, que conocemos como la tercera nota en importancia, el caso de Jorge Bielma y Toño Aguilar Mesa. Estoy diciendo, es algo que llevo en Tarot Político, que no caben en el próximo gabinete. Y retomo lo que dijo en el quinto informe de gobierno el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Abordó el viernes 8 pasado en el recinto del Congreso del Estado que el Covach y Cecitech estaban por la calle de la amargura. Incluso habló de un endeudamiento. Eso fue un escándalo, todos lo conocemos en el cierre del gobierno de Manuel Velasco Cuello. Pues en el Covach se produjo una estafa terrible a los empleados, a los trabajadores del Covach, y el caso se consignó, debo ser puntual, estoy hablando de ambos, de Antonio Aguilar Mesa, el diputado local de Comitán, expresidente municipal de Comitán y exdirector del Covach. No aparece él, sí debo decir, y así lo consigné en la columna, el que aparece en el expediente penal 922-2017 es Jorge Enrique Hernández Bielma. Un escandalazo de corrupción, y a eso se refirió el gobernador Rutilio Escandón, que se rescató al Covach de esa tremenda crisis, y lo dijo en los siguientes términos: quiero comentarles que me siento muy orgulloso por estas dos instituciones, Covach y Cecitech, que cuando llegué al gobierno estaban muy endeudadas. El Covach no tenía ni siquiera dirección ni oficinas. Todos los planteles estaban en mal estado. Esto lo dijo textual el gobernador Rutilio en su quinto informe. Hoy lo quiero decir porque el Cecitech es uno de los espacios de media superior con mayor y mejor calidad. Así de que él habló, y por eso retomo hoy en Tarot Político el caso de ambos exdirectores del Covach, porque a su vez el senador Eduardo Ramírez Aguilar dice que va a gobernar con gente decente, con gente honrada. Y No que es claro tampoco ni el agua. Entonces, el comentario en ese sentido. Pues Jorge Bielma es un corruptazo. Se sabe que él estuvo en el colegio de bachilleres. Siempre se ha sabido que le tienen las uñas largas, pero cuando estuvo en el Covach no fue trompudo, fue cochi, dirían en mi pueblo, ¿no? Qué lamentable sería, ojalá el senador Eduardo Ramírez Aguilar no llamara al gabinete a este personaje como es Jorge Bielma, y que llegara un académico. Él no es académico, sí fue a la universidad, pero no es académico, no tiene ese perfil cualitativo y cuantitativo que requiere el perfil de un académico para estar al frente de un órgano descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, responsable de educación media superior, y que es la instancia educativa más grande que tiene Chiapas en preparatorias. Ojalá llegara un hombre y una mujer que tenga el perfil académico y que esté en los cuatro aspectos: administración, docencia, investigación y política educativa, que son los cuatro términos que rigen a los académicos. Ojalá se respete
y se le dé el valor que requiere un centro educativo como es el Colegio de Bachilleres en Chiapas. Pues fíjate, hasta lo tengo entendido es que no le apunta al COBACH o a algo educativo, es a la Secretaría del Campo. Ahí ya se siente despachando. Secretaría del Campo, donde manejan millones y millones de pesos. Sí, claro. Y bueno, eso llama la atención porque lo que se ocupa es de gente decente y honrada. Así lo dijo textual, y tampoco es un gobierno de cuates el que va a formar el senador Eduardo Ramírez Aguilar. Quiero comentarles que nos está diciendo nuestro queridísimo subdirector Pepe Gallegos, le mandamos un fuerte abrazo, que se mejore satisfactoriamente. Bielma, pues esto fue otro escándalo, puso su foto en las credenciales de los estudiantes, fue un gran escándalo efectivamente. Y el costo. Sí, Roberto González, ese Bielma no tiene llenadera, dejó endeudado y pobre al COBACH y quiere más. Bueno, pues el gobernador dijo, no, dejaron endeudado al Colegio de Bachilleres de Chiapas. Y nada más claro lo que pasó en Comitán recientemente con el senador Ramírez Aguilar. Fue muy claro en decir lo que dijo y lo que se publicó ampliamente. Y yo creo que no es posible que aún conociendo eso, algunas personas continúen pensando en que son parte ya de ese gobierno que va a iniciar el próximo año, el próximo 8 de diciembre del próximo año. Y luego, otro dato muy puntual que dijo el senador Ramírez, con relación a que ya no le dejaron nada para repartir, porque ya sus cuates ya repartieron todo, cargos, todo. Entonces, yo creo que hay un error político muy, muy grave en esa situación, porque el hacerse de algo que no les corresponde, porque en todo caso, quien es ahorita el coordinador y que es el actual senador de la República y que tiene lo que tiene, y que tengo yo la oportunidad de poderlo escribir, es él, es Eduardo Ramírez Aguilar, y de andarse asignando, atribuyéndose funciones y tareas cuando falta mucho camino por recorrer. Entonces yo creo que ahí hay un error muy serio, y creo que quienes se equivocaron en su momento, en esta ocasión, pues seguramente van a quedar al margen. Yo no tengo duda, porque los cambios han sido sustantivos en la vida política del país y del Estado, y ha permeado en la sociedad, y van a ser juzgados y señalados por una mala decisión que pueda tomar quien vaya a encabezar el gobierno en el próximo año. Entonces yo creo que ante esa situación, con el conocimiento que don Eduardo tiene por su trayectoria, pues seguramente no va a cometer esos errores, y esas personas pues seguramente van a quedar al margen. Así es. Bueno, pues ahí está. Este tema ha generado muchos comentarios. Quiero decirles que Antonio Aguilar Mesa, que ahora es diputado local, fungió como director general del COBACH en el periodo 2014-2016, y Bielma, Jorge Enrique Hernández Bielma, del 16 al 17. Bastó. Sobre todo, lo insisto, porque es el nombre de Jorge Enrique Hernández Bielma el que aparece en el expediente 922-2017, y si el gobernador está hablando de ese endeudamiento y está en los tribunales, pues yo creo que es muy claro, ¿no? Que hasta ahora haya librado la cárcel es otro tema. Sí. Pero de que hubo un escandalazo de corrupción, sin duda. Y hablamos de muchos millones de pesos. No quiero aventurar la cifra, por supuesto que lo daré posteriormente. Y hay testimonios, está el del que hizo la demanda formal porque le pegaron. Ahora se habla no solo del presupuesto, le pegaron duro a los recursos, a los fondos de los trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Pues, ahí está el tema. Vamos ahora a identidad política, los senadores de Chiapas. Platícanos, me parece muy interesante, de los senadores que han transitado a la gubernatura de Chiapas. Pero aquí tienes una anotación que vale la pena que abundes, por favor, estimado
Pepe Artuza. Con mucho gusto, mi director. Fíjate que analizando este tema, el propósito final es el que considero yo que es un justo reconocimiento al trabajo político de Eduardo Ramírez Aguilar. Porque seguramente los que vivimos esa época recordamos, hay muchas anécdotas. Recuerdo que uno de los que estuvo en la antesala, en la puerta de Los Pinos, fue Jorge de la Vega Domínguez, cuando se estaban disputando y estaban los dos junto al presidente José López Portillo, que fue Miguel de la Madrid y Jorge de la Vega. Y en esa anécdota yo recuerdo que la revista Impacto, que ya no, creo que ya no existe, publicaba datos sobre los dos personajes que eran los tapados de esa época para ocupar la presidencia de la República, porque bueno, el proceso electoral era meramente un mero proceso, ¿no? Es un trámite, exactamente. Entonces, le preguntaron a don Jorge La Vega, eso fue publicado, que si le parecía, que si le gustaría ser presidente de México. Y él le contestó a López Portillo, José López Portillo, que lo que usted diga, señor presidente. Y cuando le preguntaron a Miguel de la Madrid, él contestó, sí quiero ser presidente de México. Y está de por medio mi lealtad a la institución y a su persona. Y el resultado, ya sabemos cuál fue. Miguel de la Madrid fue el presidente. Entonces, yo creo que son cuestiones de definiciones, y cuando se hablaba de Chiapas, estoy hablando de 1979-80, en el 82 fue el cambio, 82-88 fue Miguel de la Madrid. Sí. Era verdaderamente un gusto, una satisfacción abrir la revista y ver la foto de don Jorge La Vega como chiapaneco, y hablaba que de Chiapas y hablaba de dónde había nacido y quién era y todo. Era lo único que se sabía, hermano. De Chiapas no se publicaba nada, no se sabía absolutamente nada. A partir del 94 del conflicto, entonces fue donde Chiapas figuró en el ámbito nacional e internacional. Antes de suceder, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando Eduardo Ramírez llega donde ha llegado, nadie en la historia de Chiapas, en el ámbito legislativo, lo aclaro, por eso le hablé de don Jorge La Vega, porque fue secretario de Industria y Comercio, destacó como legislador. Llegaban ahí, desaparecían diputados federales por un lado y senadores por otro. Ahí estaban, dejaban pasar los 6 años y no aparecían por nada. Hasta cuando ya venían las campañas, que en el caso de los que menciono aquí, Patrocinio González Garrido, Robledo Rincón, Pablo Salazar, y finalmente Manuel Velasco recientemente, y ahorita Óscar Eduardo Ramírez Aguilar. Pero fuera de eso no existía. Entonces sí es necesario ver que además de la situación de que el papel en el ámbito legislativo, llegar a ser lo que es coordinador de la Junta de Coordinación Política, líder del Senado y el mandón del grupo parlamentario de Morena. Entonces eso y ya supo hacer los amarres políticos necesarios para llegar a donde está y hacer lo que ahora está haciendo como coordinador. Entonces eso es básicamente lo que destaco, independientemente de que aquí hay un dato también que nos pone cierta, pues no incertidumbre, sino más bien uno como motivo de análisis, que particularmente don Patrocinio, pues 4 años fue gobernador y se fue de Chiapas al secretario de Gobernación, y de ahí le dijeron adiós y quedó olvidado. El zapatismo, ¿no? Totalmente, sí. Lo que no funcionó. No, le dijo el presidente Salinas, se va lo que no funciona. Y luego Eduardo Robledo, pues 67 días de gobernador. Y se desapareció, le dieron otros cargos, pero eso no era lo que aspiraba. Embajador y luego secretario de Agricultura. No, de la reforma agraria. De la reforma agraria, perdón. Después vienen otra serie de situaciones, particularmente el caso de Pablo Salazar, bueno, que terminó el gobierno con una serie de problemas al interior del Estado, en los medios, así lo digo, medios de comunicación, y con el ministerio, que fue una situación yo creo que fueron mucho sus conflicto. 3 errores:
El pleito con los magisterios, Así medios es. de comunicación y Así dejar a es. Juan Sabines de gobernador. Así es. Entonces vino las consecuencias siguientes y luego aparece también pues Manuel Velasco con una serie de situaciones bastante difíciles y complejas ahí, que sí requiere de una mayor profundidad. Aquí meramente lo cito como un pasaje de lo que ha sucedido y lo que ha pasado como senador. La trascendencia de que hablo en el caso de Ramírez Aguilar, pues no la han tenido ninguno. Y en el caso de mi ultimátum, donde cierro ahí, donde esto que hizo Denise Dresner, la verdad sobre Xochitl fue muy duro, pero además lo comentaron, hicieron todo una nota de la Micha y Jesús Silva Gerso Flores en relación a la declaración de ella y al tema de a las personas que nombró para poder apoyarla en la carrera presidencial. Eso es a grandes rasgos. Muy bien, excelente. El tema de los senadores ya ha generado muchos comentarios. Y acá entre nos las encuestas en municipios, Alejandro. Sí, fíjate que ya ves que nos pasaron un dato ayer Así con respecto a que solamente en 200 municipios del país van a haber encuestas. Me llamó mucho la atención. Solamente 8 en Chiapas, pero no nos quedamos con una sola fuente. Yo busqué y el secretario general de Morena de Guerrero ya lo había declarado. Allá dio a conocer a Agustín Guerrero Castillo que la encuesta que definirá los candidatos a alcaldía se levantará entre enero y febrero del 24, pero no se empleará en los 217 municipios, sino en los más importantes. También el de Puebla recordó que en el 2021 también se hizo en pocos municipios. Fíjate, lo que pasa es que no tenía mucha publicidad antes lo que hacía Morena. Ya lo había repetido, ¿no? Ya había repetido sus encuestas, pero nosotros andábamos embobados en otros temas, ¿no?, que llamaban la atención. Entonces, efectivamente, coinciden esos datos que nos dieron aquí a manera de filtración y allá ya declarado totalmente. 200 municipios, yo supongo que son cabeceras distritales, que sean más densamente pobladas. Yo creo que también por estrategia, cuando le convenga a Morena lo va a hacer en encuesta y cuando no, en los municipios que le... Exacto, lo va a hacer por acuerdos. Y yo al final hago un análisis que efectivamente sería una locura que hubiera encuestas en los 2.400. En eso me quedé, aquí lo marqué porque dice yo creo, dice el caso. Pues solo el 10, menos del 10%, estás hablando del 9% harán encuestas. Es Solo un el 9%. trabajo Sí, de es locos. monstruoso. Sí. No, y además fíjense, desde cuando Claudia Sheinbaum, acuérdense que yo mostraba mi escepticismo sobre las encuestas no se llevan con la democracia. ¿Cómo puede ser que por encuesta decidamos? Hay de por medio acuerdos. Y finalmente fueron 2.400, 12.000, ¿no? Hay de por medio acuerdos, hay de por medio pragmatismo político, hay de por medio intereses políticos, hay de por medio muchas cosas. Entonces la encuesta puede servir como un elemento nada más para ver quién de estos 4 es que tiene más popularidad, ¿verdad? Pero luego analizan otros perfiles, a qué grupo político pertenece Javier, ¿verdad? ¿Qué pasado tiene aquí Don Ahmed? Aquí mi amigo Escúzar ha estado siempre en Morena o no ha estado siempre en Ya Morena. empezamos con directa. ¿Qué pasó esa indirecta? ¿Y qué municipios Como van? que no diga nada, eso es que... ¿Y qué municipios van en Chiapas? No, ya eso no me acuerdo, No. tú lo sabes de memoria. A ver, Los básicos, yo creo que los... No, bueno, pero- aquí mencionan pero 8. él tiene la información. Sí, ese es Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, Villaflores, Comitán, Palenque, 6. Tila, No, Chilón. Ocosingo, y por la Ocosingo. cantidad de votos que genera. Son 8. Sí, Siete. Ocosingo. Y Ocosingo Son 8. los O sea, 8. Chilón no lo veo densamente poblado. ¿Cuál Sí. será el requisito ahí? Sí. Sí, No, tiene claro. muchos votos, Es sí. enorme. No, Es enorme, es el Ocosingo segundo es el más después grande, de pero Ocosingo. Ocosingo. Sí. Ahí están las encuestas, Ahí están 8. las encuestas. ¿Lo decimos nuevamente? Sí, Tuxtla, San Cristóbal, sí. Comitán, Tapachula, Tapachula, Villaflores, Ocosingo, Palenque. Chilón y Chilón, Palenque. Palenque. Sí. Mira más. 8. Ahí está. Bueno, pues vamos a ver qué pasa y qué pasa en los otros municipios. No, y otro dato que quiero agregarles, que no se han dado cuenta mucha gente, es de que, fíjate, nos dijeron aquí que a finales de enero van a hacer las encuestas. Y no veo que cuadre porque el 10 de febrero van a dar a conocer 4 que van a ir encuestas.
Bueno, ahí ya se me hace que ya la van a tener encuestados, cuando estos van a ir El 10 de febrero. 10 de febrero. Pero espérate, el resultado del ganador o ganadora lo van a dar a principios de marzo. Y esto coincide con el declarante, el secretario general de Morena allá en Puebla, Puebla. que a principios de marzo. ¿Qué va a pasar, mi estimado Pepe, Javier, Ahmed? Que Morena dicen que por estrategia va a dar a conocer los ganadores lo más cerca posible de la fecha de registro del IEPC. ¿Para qué? Para que ninguno de los perdedores Le quede margen. para irse a otro lado, ¿no? O sea, Por supuesto. también va a estar interesante todo eso. Pero sería una locura irse a otro partido. Sí, pero hay uno que otro audaz, ya sabes. Sí. Hay uno que otro atrabancado, atrabancada. Eh, Acuérdate aquella que no quería decir sí. El decidir los liderazgos en los municipios donde no va a ser este procedimiento que conocemos, es un papel fundamental del partido. O sea, tienen que tomar en cuenta eso, porque si se equivocan y no eligen a la persona adecuada, entonces esa persona sí se puede ir a otro partido político y se las va a ganar. Exacto, si Entonces, tiene fuerza, sí. sí. Yo creo que van a apelar a... Va a depender, a- ¿no? Viene una intermedia, va a depender cómo te lleves con el futuro gobernador. Correr riesgos, sí. ¿Para qué te arriesgas? Claro. Entonces, si te dicen, espérate tantito, viene la intermedia, aguanta, yo me espero. En política la prudencia da muchos frutos. Pero hay Así unos que es. no son prudentes. Entonces, bueno, Hay algunos que muy bien. Hubo sismo. Sí. Sí, Eh, sintieron, hubo no, 12. en Ciudad Hidalgo está el epicentro, Centro. 5.8. Sí. Sí, ese fue uno. Y el otro superior a 5. Y falta que lo ajusten al 6. Normalmente así sucede. Así es. Me Bueno, sube. pues muy bien. ¿Qué Y más? tenemos sismo? que invitar a que lean ¿Qué a se iba nuestro a decir? amigo Juan Carlos Calimayor Franco, a estribor. Fíjate que analizando su nota, para mí son los costos políticos por pretender un cambio Pinche modelo. en México, sí, en No, este caso Juan en Carlos. México y la transformación, porque aquí habla de todos los riesgos y habla de lo que se está haciendo en las obras magnas, que si no tienen un respaldo financiero, que la recuperación sea inmediata, la situación económica está terrible. Y están anunciando o publicando por ahí un problema muy grave en términos económicos de Pemex. Sí. Entonces, Todo se va a juntar ojalá. a la próxima presidenta. No, pues ya veremos. Concluimos el arsenal de plumas y quiero anunciarles que estará con nosotros Juan Marcos Trinidad, él es aspirante a diputado local por Morena y bueno, pues es hijo De Juan Oscar Trinidad Palacios. Palacios, que en paz descanse. Él aspira a un cargo de elección popular. Vamos a conocerlo y básicamente Jóvenes, para los que jóvenes los ciudadanos conozcan que vienen su propuesta empujando. y la experiencia, la formación que tiene Juan Marcos Trinidad. Nos vemos entonces a las 13 horas. Vámonos. Con permiso.